Dios le continúe bendiciendo, su pastor Johnny Romero. De parte del Ministerio de Enseñanza Bíblica Generación Victoriosa, en el nombre del Señor, les traigo un tema titulado Los tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, el apóstol Pablo viene desarrollando una serie de ideas que son muy interesantes. Yo voy a tomar este tiempo para tratar de explicar por lo menos una de ellas, que es los tiempos peligrosos. Ya desde el versículo 1 le dice a Timoteo lo siguiente: Timoteo, tú debes saber esto, o sea que no es algo opcional, no es algo dejado al libre albedrío, sino que le dijo claramente, es un deber, no puedes ignorar. La pregunta es, ¿qué era lo que Timoteo no debería de ignorar? Pablo estaba entrenando a Timoteo, estaba a final de su carrera él como apóstol y quería dejar una nueva generación de apóstoles y de ministros. En este caso está representado por uno de ellos, Timoteo. Y en esta epístola que se le dice comúnmente pastoral, yo le digo una epístola apostólica, Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La persona cuando escucha esto dice los postreros días, lo asocia al año 2000. Yo que tuve la oportunidad de vivir en los años 70, 80, 90, 2000, uno escuchaba siempre que cuando se iba a acercar el 2000 como que era la fecha tope del programa divino y como que el mundo se iba a acabar y aquella euforia y cuántos libros salieron porque eran los últimos tiempos. Pasó el año 2000, el efecto de 2K y seguimos existiendo. Han pasado guerras, hambre, angustia, tribulación en la tierra. Y bueno, y actualmente estamos con la situación de la pandemia. Y bueno, la humanidad sigue evolucionando y sigue viviendo. Y entonces usted dirá, ¿y fue que Dios falló? No, Dios no falló. Lo que falló fue un poco de interpretaciones erróneas y falsas de la palabra de Dios que dieron algunos eruditos, entre comillas, acerca de la profecía, por no entender la filosofía de cómo Dios maneja los tiempos. Entonces hicieron interpretaciones erróneas que confundieron al pueblo de Dios y por ende al mundo, porque muchos ministros, confiando en esas interpretaciones, las pusieron como palabra de Dios y no eran palabra de Dios. Y por supuesto, entonces la gente, algunas han terminado por rechazar la Biblia, otras por confundirse cada vez más, y otras dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó Dios? ¿Y qué pasó? ¿Dónde se escondió Dios por la pandemia? Dios no está escondido. Dios nunca dijo que el mundo se iba a acabar. Dios habló fue en los postreros días, y esos postreros días no comenzaron en los años 80. Esos postreros días comenzaron cuando Cristo vino a la tierra. Eso lo enfatiza Pablo, lo enfatiza Juan y Pedro claramente. Pedro en Hechos capítulo dice, y en estos postreros días Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. El Espíritu Santo apenas Jesús murió, después de 50 días fue derramado sobre toda carne. O sea que la señal, una de las señales de los postreros días comenzando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Tanto Joel como Malaquías, uno habla del maestro de justicia, dice la versión de Jerusalén, citando de Joel, y el que trae salvación en sus alas, el sol de justicia, Malaquías. Todos hablaban hacia los postreros días, y eso comenzaron hace 2000 años. En ese programa, que comenzó hace 2000 años, la Biblia dice claramente que vendrían tiempos peligrosos. Y es interesante porque entonces Pablo consideraba que él no estaba viviendo en tiempos peligrosos, pero sí le dice a Timoteo, prepárate porque a tu generación en adelante van a venir unos días difíciles, rudos, salvajes, donde las cosas van a ser muy duras para lograr. O sea que van a ser tiempos toscos, tiempos que a la gente, por más esfuerzo que haga, se le va a hacer cuesta arriba las cosas. Y es interesante porque uno dirá, bueno, pero es que la humanidad siempre ha pasado como de tiempo en tiempo en esa situación, porque son como ciclos, por decirlo, aunque la palabra ciclo no es la mejor, pero son como, vamos a decirlo así, picos. Entonces usted dirá, bueno, y en sí, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo quiso que Timoteo no ignorara? Bueno, en la Biblia hay un principio en cuanto al manejo de los tiempos que se aplica en el lado positivo y en el lado negativo.
Fíjense que Abraham, Dios le dijo a tu descendencia, tú vas a morir, vas a estar tranquilo en paz, vas a ser enterrado, no hay problema contigo, pero tu descendencia va a ser esclava durante 400 años y luego van a venir con gran riqueza, porque yo los voy a liberar. O sea que la esclavitud no iba a ser para siempre. Aunque en realidad los judíos, los israelitas en el Egipto fueron 210 años. Los otros 190 fue contando desde Isaac hasta Jacob. O sea que se incluyó la estadía de Isaac y de los otros por fuera. Entonces, vean bien esto. También en esa misma profecía dice que eso al final de la liberación de los israelitas egipcios, de los egipcios, iba a suceder cuando el colmo de la maldad de los amorreos llegara a su plenitud. Fíjense que estoy siendo enfático, ¿no? Colmo, plenitud. O sea, cuando la maldad llegara a su colmo. Entonces, esto significa que mientras los amorreos iban avanzando de pecado en pecado, cada vez más grande, los israelitas, en 2 Deuteronomio 7 y Deuteronomio capítulo 11, es que ellos como pueblo pequeño, insignificante, pero llenos de la gracia de Dios, iban creciendo de justicia en justicia. Dos polos, uno positivo la justicia, uno negativo la maldad. Y dice que cuando el de la maldad, llegara a su plenitud, obviamente el de la justicia también tenía que llegar a su plenitud, vendría al final y se ejecutaría la liberación de la descendencia de Abraham. Serían sacados de Egipto, como en efecto sucedió en la guerra contra Canaán. Y así se habla en Mateo capítulo 24. También dice que cuando la maldad del fariseo, llenos de toda hipocresía, llenos de todo pecado, dice que su casa sería dejado desierto. O sea que marcó la plenitud de la maldad, marcó en la parte de los fariseos una transición, y fue necesario, como dice el mismo Jesús, el reino sería quitado de ellos y le fue dado a gente que produzca fruto digno de arrepentimiento, en este caso a los apóstoles y la generación de sus siguientes que creyeron en el Mesías. Entonces vemos que se maneja otra vez el principio de esa plenitud, y Timoteo, Pablo lo hace consciente, porque fíjense que más adelante dice que los tiempos peligrosos vendrían porque habrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay algunos que cuentan aquí 18 características y se resumen la número 19 de que ellos niegan la apariencia de piedad. 18, 666, o sea, número de hombre, número de la plenitud humana, pero haciendo el mal. Ese es un conteo. Para mí, en realidad, son como 19 características, pero bueno, son una opinión. Lo que sí es cierto es que la Biblia dice que los tiempos peligrosos son ocasionados en la sociedad cuando se levantan este tipo de hombres con estas características. Es decir, hombres que no quieren a nadie sino a ellos solos. Hombres que buscan sus propios intereses, hombres que son irreverentes a los religiosos, hombres que no son agradecidos, hombres que son engañadores, hombres que están pendientes de su propio bienestar y no del prójimo. Entonces, es interesante porque Pablo me está diciendo que hay un principio. Las personas normalmente piensan que los tiempos determinan a las sociedades. No, los jóvenes son así porque, bueno, ese es el tiempo. No, es al revés. La Biblia nos está diciendo de que los tiempos son determinados por la calidad de hombres y mujeres y también por las acciones humanas. En otras palabras,
lo que hace que los tiempos sean buenos o sean malos o sean difíciles es la calidad de hombre. Y esto se ve clarito también en Hechos capítulo 2, el mismo apóstol Pedro lo dice, cuando le hablan a los israelitas que ellos les preguntan, ¿qué haremos? Que ya les venía hablando de que ellos habían asesinado al Mesías, a quien Dios había enviado, al autor de la vida. Y entonces Pedro le dice, bueno, arrepiéntanse, o sea, cambien de forma de pensar, bautícense cada una en el nombre de Jesús. Y entonces dice, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, es decir, tiempos donde la gente agarra un aire fresco, un reinicio en sus motivaciones, tiempos donde la gente le gusta respirar, como decir, aire puro, se oxigenan esos pulmones y le da ganas de seguir luchando por la vida, emprendiendo, realizando cosas, tiempos donde la economía funciona, tiempos donde las condiciones políticas son las más favorables para la productividad, tiempos donde las condiciones del país sanitarias son más favorables para tener una buena salud, una buena alimentación, la gente pueda comprar, donde la inflación no sea dominante, bueno, y así sucesivamente. O sea, son tiempos de refrigerios, tiempos donde el Espíritu Santo manifiesta una sobrenaturalidad muy abundante, porque está la bendición de Dios. Yo quiero decirte en esta hora que Pablo nos dice a nosotros que el tiempo es importante, porque él está explicándole a Timoteo que los tiempos peligrosos, salvajes, son difíciles por causa del tipo de hombre que se levantaría en las generaciones. Ahora, él lo está explicando con respecto a una congregación, pero si tú lo llevas a la política, lo llevas a la economía, lo llevas a los distintos escenarios del accionar humano, tú te vas a dar cuenta de algo, que Pablo habla aquí al final en el verso 8 y a lo largo de todos los versículos que estamos leyendo, él habla de, retrocayendo la historia al libro de Éxodo, de los brujos que se enfrentaron a Moisés, los magos hechiceros estos, de Janes y Jambres, hicieron oposición. Ellos pertenecían a la familia de Balaam, según el libro de Yacer. Esto significa que Pablo dice que así se enfrentarían en los últimos tiempos, es decir, que habrían personas que con este mismo espíritu se enfrentarían a los apóstoles y a las generaciones subsiguientes, tratando de rechazar y trastornar la manifestación de la verdad. Sin embargo, Pablo dice que estos brujos no irán más adelante y su sensatez será manifiesta toda. O sea, esta es la promesa que ellos tienen a su alrededor. No quiero tocar tanto este aspecto profético, sino centrarme en los tiempos. Lo que quiero decir es que, fíjense, estos brujos estaban al lado del faraón, a los que están en eminencia. Y esto hacía que el faraón se endureciera ante cada milagro, señal y prodigio que Moisés manifestaba, porque siempre había como una explicación. De hecho, ellos pudieron repetir hasta los piojos, las 3 primeras, y de allí, después los piojos no pudieron repetir más. Entonces, esto nos da a entender a nosotros lo siguiente, que cuando este tipo de hombres están en funciones de ejercicio de liderazgo, eso hace que a las naciones le vengan tiempos difíciles, tiempos muy duros, tiempos muy fuertes. ¿Por qué? Porque son elementos, individuos que alteran el orden constitucional divino en la tierra. Y entonces aplican métodos y procedimientos y establecen leyes que van en contra de los principios de Dios, van en contra de la familia, van en contra de la salud, van en contra de todos los, vamos a decirlo así, del bien del cielo. ¿Cuál es el bien del cielo? Tú y yo, los seres humanos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que en los tiempos peligrosos, vuelvo y repito, vienen productos del tipo de hombres que están en ejercicio de liderazgo. Así que, mi estimado, a raíz de este mensaje, yo te animo en el nombre del Señor en que te genere una pregunta: ¿qué hacer en tiempos peligrosos?
eso lo diremos en la próxima enseñanza. Dios te bendiga.